Bruno es un niño de 9 años. Él y su familia se ven obligados a abandonar Berlín cuando su padre lo destinan para trabajar en el campo de concentración de Auschwitz. Este libro está escrito por John Boyne y tiene una adaptación cinematográfica del año 2008. Existen diversas diferencias entre el libro y la película, pero la principal es que el libro está contado desde la perspectiva del protagonista, Bruno. Diferente es la película, ya que se basa en la visión general de la familia, pero siempre poniendo a Bruno por delante de los demás. En el libro podemos apreciar que todo está focalizado de la inocencia de Bruno. Podemos darnos cuenta de este factor, que es la inocencia, por cómo el autor cuenta ciertas situaciones del pensamiento de un niño de 8 o 9 años. Por ejemplo, en esta cita. En esta cita se lee como Bruno describe el campo de concentración, que se encuentra detrás del pequeño bosque a la vez de una casa, imaginando visualizar una granja con niños, ancianos y adultos, siendo ellos los granjeros. Esto se lo comenta a su madre como a su hermana, las cuales creen que solo son producto de su imaginación. El escritor del libro trata de demostrar durante toda la historia cómo inocentemente Bruno empieza a desarrollarse en la realidad de la vida y cómo comienza a darse cuenta cómo realmente era el trabajo de su propio padre. En el libro, la historia se puede leer con lujo de detalles, en las diferentes situaciones por las que pasa Bruno, cosa que en la película no ocurre o directamente no se menciona. Por ejemplo, podemos hablar de María, la sirvienta de la familia, que en la novela obtiene mucho desarrollo, ya que en varias ocasiones se habla o menciona su vida personal. María en la película es más amable y un poco más carismática con el chico, pero no con la familia. En cambio, en el libro es una persona de muy pocas palabras, alguien que le tenía miedo a sus jefes y cuando comenzaba a hablar con Bruno, agarraba confianza con él. Valores del libro. El libro enseña valores como por ejemplo la amistad, siendo este el principal, es decir, que la pequeña e inocente búsqueda de Bruno para ser un amigo en su nuevo hogar le sirve para comprender que en el mundo existe la gente buena como la gente mala. Focalización del libro. El tema más importante de la novela es el hecho de que ambos niños constituyen una increíble inocencia. El mensaje que trata de reflejar este libro es considerar el hecho de que serás tratado como trates a los demás. La película fue dirigida por Mark Herman en 2008, basada en la novela de John Boyne, y a su vez, esta se basa en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva de los niños. La filmación de la película tiene varios significados de su rodaje a lo largo de la historia. Dirección de fotografía. La perspectiva de Bruno es utilizada para enfatizar su punto de vista y su manera de interpretar las cosas que suceden a su alrededor. Contraste visual. Se establece un contraste entre la mirada inocente de Bruno y se hace énfasis en la inocencia. Los encuadres son más bien bajos y se usan planos de acercamiento para mostrar las expresiones y emociones de los personajes. Ejemplos. El enfoque que se le da a Bruno cuando está cerca de un adulto o de su hermana mayor se lo muestra desde arriba, como mostrando que es débil o pequeño. Se ve también al final de la película cuando la cámara se aleja lentamente desde arriba, mostrándonos el dolor y sufrimiento de la madre debido al trágico final de su hijo. Bruno se ve sentado en las escaleras. Primero muestra la barandilla de estas y detrás se encuentra el niño. Hace referencia a que en ese lugar él se sentía prisionero. Movimiento de cámara. Se utilizan distintos movimientos suaves para las escenas calmas donde Bruno explora su nuevo espacio y en los planos donde se ve con Shmuel. Bruscos se usan para transmitir en el miedo de Bruno al acercarse al alambrado, generando sensación de amenaza hacia él, y seguimiento de concentración para dentro del campo de concentración y cuando Bruno estaba atravesando el bosque. Ángulos. Inclinado, utilizado en las situaciones dramáticas para mostrar el miedo del protagonista y su confusión. Bajo.
La mirada de Bruno muestra su inocencia y la autoridad de los adultos. Alto, utilizado en los prisioneros, transmitiendo una sensación de opresión. Plano cenital. Muestra una perspectiva única, en específico muestra a Bruno en compañía de Shimon. Muestra la triste realidad que le toca vivir a los chicos por las barreras impuestas por los adultos, que solo lo hacen por el hecho de separar a los que son diferentes de ellos. Relación entorno-individuo. El entorno en el que se cría Bruno, influenciado por la propaganda y por su padre. Por lo tanto, la visión de Bruno es inocente y limitada respecto con la realidad que se encuentra al llegar al campo. Los prisioneros se ven limitados en su entorno debido a la barrera física impuesta por el fascismo restringido por su libertad. Se muestra cómo las acciones de los individuos pueden tener impacto y consecuencias a lo largo de la película. A medida que esta avanza, se ve cómo el protagonista va tomando conciencia de lo que sucede y toma decisiones que desafían las normas impuestas por su propio padre. Conclusión. Se puede resaltar la inocencia de las personas antes de comenzar a ser adoctrinados. El contraste entre la crueldad y la inocencia de los niños. Cómo Bruno se desprende de aquella inocencia sobre lo que pasa a medida que busca explorar y descubrir la verdad, encontrándose con un mundo cruel.